ahora sí vamos a escuchar la palabra de la doctora Fabiana Nerón, la fiscal general de la causa. Doctora Nerón, la escuchamos. Gracias, señor presidente. Bueno, todo se transformó en un caos de papeles para ir tomando nota de las cuestiones planteadas en la audiencia, pero quisiera comenzar justamente por algunos planteamientos de cómo ocurrieron las cosas que nos trajeron a esta audiencia. Desde la erradicación de la causa en la Fiscalía General, se han recibido a todos los abogados que quisieron entrevistarse conmigo. Todos los que han venido lo han hecho con absoluta corrección y en estricto ejercicio del ministerio que tienen. Estaba comentando que todos los abogados que han concurrido me han manifestado su interés en evaluar salidas alternativas. Una de esas salidas fue esta, que a la postre se presentó. Todos, les decía, tuvieron la misma respuesta. En el medio, la noticia de una inmediata implementación del Código Procesal Federal generó una nueva ola de entrevistas, de conversaciones, de argumentaciones. Sin embargo, la respuesta no cambió y el proveedor de Internet seguramente tampoco. Entonces, llegados a estas instancias, el doctor Sánchez me avisó con un acto de lealtad procesal que agradezco públicamente y que también tuvieron otros colegas, por cierto, que igualmente realizaría una presentación en el sentido en que lo hizo directamente ante el tribunal. Ello ocurrió el día 15 de agosto a las 11:18 en representación de los intereses del señor Horaci. El 20 de agosto a las 15:18 se notificó a esta fiscalía del decreto del presidente Méndez Signori, emitido en los siguientes términos: tiénese por formado el presente incidente y de la prepresta efectuada por la defensa de Roberto Juan Horaci, córrase vista a las partes acusadoras por el término de ley. A dicho fin, líbrese cédulas electrónicas. Bueno, de esta forma, desde mi perspectiva, si me permite, señor presidente, con todo el respeto y aprecio, no se aseguraba que todas las defensas estén debidamente anoticiadas. De igual modo, creo que en esta audiencia, como han expresado cantidad de colegas, lo pusieron de manifiesto. No tienen todos acceso a todas las presentaciones. Por esa razón, me parecía prudente que, en primer lugar, pudieran concurrir la totalidad de los imputados en condiciones de absoluta igualdad a sostener o no hacerlo a una pretensión. De igual modo, consideré que no se daba cumplimiento a una cuestión introducida en su momento por el doctor señor juez Carbajo de Casación Federal al resolver en el precedente Galdo. Porque así, sin que viniera a cuento, la verdad, no sé, no era una materia del recurso, pero el doctor Carbajo dijo textual: por ello, amén de la exigencia legal prevista en el artículo 34 del texto legal citado, la discusión de las partes en audiencia oral y pública se erige como el mecanismo excluyente en un tribunal oral a la luz del nuevo paradigma procesal adversarial se ha instaurado y en paulatino avance a nivel federal, sobre todo si al decidir, como ocurrió en la especie, se recurre a disposiciones de ese procedimiento procesal y a su interpretación, pues todo ese código se discute de esa forma. Artículos 238, entre otros 111, Código Procesal Penal Federal, Sala Cuarta, Galdo, resuelta el 1 de julio de 2024, registro 719-24.4. De forma tal que para evitar, es más, pensé, bueno, puedo invitar a que digan si quieren hacerlo por escrito, pero me pareció que tampoco es disponible, para evitar nulidades, para evitar planteos que a esta altura no tendrían otra cuestión que dilatar los tiempos
que también ha sido una exposición común, el problema del tiempo, me pareció que lo prudente era concentrar todos los planteos parecidos, todas las inquietudes, todos juntos, y tener una audiencia, como dice el doctor Carbajo, que es necesaria para que podamos analizar estos temas. Yo lo que quiero es distinguir, realmente, es celebrar que el señor presidente, en su comunicado de fecha 8 de septiembre, haya dispuesto la publicidad de esta audiencia, porque no podía ser de otra manera, porque no puede haber arreglos a espalda de la sociedad. Sería repugnante hacerlo de tal modo. Sería repugnante en sí mismo como al concepto mismo de república. Esto es así porque estamos hablando de un caso, señor presidente, de gran corrupción. No quiero entrar en definiciones respecto de los hechos de la imputación, porque el señor presidente fue muy claro y en casi la totalidad de los casos se cumplió la directiva que se dio de ceñirse a la materia, pero no puede dejar de mencionarse que no se trata de un caso de otro tipo de delito, sino específicamente de un caso de gran corrupción en el que se encuentran involucrados agentes estatales y empresarios. La forma natural de terminación de un proceso es el juicio oral, público, contradictorio. Esa es la garantía del imputado. Esa es la garantía consagrada constitucionalmente, convencionalmente y legalmente. La garantía del imputado es tener un juicio justo. Y ese derecho a un juicio justo se instituye también en favor de las partes acusadoras, señor presidente. Uno de los letrados, les quiero decir que no pude ir tomando nota del nombre, les pido disculpas, pero habló de que si se hiciera el juicio, la Fiscalía colapsaría. Bueno, la Fiscalía 5 no colapsa. La Fiscalía 5, la Fiscalía a mi cargo no colapsó nunca, aún sometida a las extremas exigencias a las que está sometida en este mismo momento. Colapsarán otros, mi Fiscalía no colapsa. Entonces vamos a analizar estas presentaciones que pretenden justamente sustraerse del debate oral, público y contradictorio, que sí es un derecho y es una garantía que todos reservamos. Pensaba hacer una conceptualización de los institutos. Realmente creo que no vale la pena, excepto resaltar en este caso el carácter de la reparación integral, porque fue el instituto que se trató con mayor seriedad en esta audiencia, ¿no es cierto? Entonces se recurrió a las previsiones del artículo 5º, inciso 6º del Código Penal y constituyó la base, la trama legal, el amparo legal que trajeron a cuento los defensores y alegaron incluso agravios federales por violarse la legalidad entendida porque se trata de un artículo del Código Penal. La característica de la reparación integral como materia de extinción prevista en el Código de Fondo exige justamente la reparación integral del daño como condición constitutiva para ese resultado de extinción. Se instrumenta a través de un acuerdo reparatorio, que por lo menos es bilateral, que satisfaga el interés de la víctima y que supere el control de legalidad y de oportunidad del MPF y la homologación judicial. No es un pago impuesto por el juez. Sin consenso real, no hay reparación integral posible. Como características, el instituto presupone una víctima concreta y un daño que sea reparable en términos mensurables.
El carácter de la integralidad es donde debe hacerse énfasis en este momento. Integral no es pagar algo, es satisfacer plena y adecuadamente el interés jurídico lesionado, de modo total, proporcional y específico al daño causado. Nos pueden guiar distintas normas. La reparación plena, contenida en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya regla es reparar íntegramente el daño. Presupone restitución, cumplimiento in natura y, si no, equivalente pago dinerario, que comprende pago, intereses, lucros cesantes, daño moral, gastos, etc. Pueden añadirse medidas de satisfacción y de no repetición, como compliance, disculpas públicas, etc. El objeto es individual y es patrimonial. Hay una víctima que es identificable y hay un daño que es mensurable. El acuerdo cierra el conflicto civil. El artículo 76 bis del Código Penal tiene algunas diferencias también, ofrece hacerse cargo de la reparación en la medida de lo posible, es un estándar flexible, accesorio a una suspensión, no extingue de inmediato, orienta la oportunidad de rehabilitación, basta un ofrecimiento razonable, puede haber disenso de la víctima y aún así prosperar la suspensión. En ese instituto, la probation, la reparación es condición, entre otras, para suspender el juicio. En definitiva, es un instituto que tiene una finalidad resocializadora y de gestión del sistema. No obstante, es reconocido y aceptado por la totalidad de la jurisprudencia, aún con las disidencias que presenta el doctor Castelli, que se trata de una cuestión de política criminal. Exenta la revisión de los jueces, excepto en la logicidad de la presentación del Ministerio Público Fiscal, pero es una medida de política criminal. El artículo 59, inciso sexto del Código Penal, habla de extinción de la acción. No sé qué es lo que está sonando. Entiendo la incomodidad de ese sonido. Es un problema que se manifiesta en este tipo de Zooms tan numerosos. No sé si hay forma de poder bajarlo, pero bueno, es algo que ocurre en varias oportunidades, ha pasado. Así que si hay alguna posibilidad de bajar ese sonido de alarma, que entiendo que tiene que ver con la propia plataforma. Ok, gracias. Pido por favor a la Secretaría que por favor tome las medidas necesarias. Gracias. Doctora, continúe. Gracias. Decía el artículo 59, inciso 6, ya del Código Penal, para la extinción, que es lo que se propone, exige la reparación integral del daño. Nótese la diferencia, es un estándar de plenitud y es una condición constitutiva de la extinción, similar a la reparación plena del derecho privado, artículo 1740 al que ya nos referimos. Es decir, no alcanza lo posible, requiere lo pleno, lo total, lo adecuado al interés que ha sido lesionado y que debe ser cumplido, no prometido. La reparación agota el conflicto solamente si neutraliza el daño en su totalidad. Por eso extingue la acción. Así es que el legislador usó dos estándares distintos y que no son intercambiables cuando quiso referirse a la reparación del daño. Lo explicó de una forma muy concreta el representante de la UIF, el doctor Mariano Galper. Los requisitos que establece la figura entonces son el acuerdo real del imputado y la víctima en forma de consenso real, con conformidad del Ministerio Público Fiscal y homologación. No es una imposición oficiosa que se puede hacer. Sin acuerdo,
No hay instituto. Es el primer requisito. Tiene que haber un reconocimiento mínimo de afectación, al menos fáctico, y un nexo causal con lo ofrecido. La integralidad material, es decir, la restitución más compensación, capital, intereses, lucro, moral si corresponde, medidas de satisfacción, garantías de no repetición. Debe haber una ejecución efectiva previa o mecanismos que aseguren el cumplimiento íntegro. Y debe haber idoneidad, que la reparación agote la pretensión de la víctima y sea compatible con los fines del proceso. La conciliación prevista en el Código Procesal Federal de forma se aplica a tipos limitados y la reparación integral nace en el Código Penal de fondo y para operar de hecho recurre a un acuerdo, aceptación semejante a la conciliación con control del Ministerio Público Fiscal. En el ámbito material, las conciliaciones son solo patrimoniales en delitos sin grave violencia o culposos leves. La reparación integral en abstracto sería una posibilidad más amplia, pero hay un presupuesto estructural que es común, que es el acuerdo real más una víctima individual más un control y conformidad del Ministerio Público Fiscal, que vuelve a reclamar su lugar de decisor en términos de política criminal. Si falta cualquiera, no hay extinción. Entonces, en este caso concreto que estamos tratando, la totalidad de los imputados, algunos han planteado, los casos son distintos, cada imputado es diferente, cada imputación es diferente, cada uno atraviesa situaciones diferentes. Todo ha sido tenido en cuenta por la Fiscalía, señor presidente. Pero hay una cuestión que es dirimente en este punto. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Hay una posición unilateral, hay un desvío del canal correcto, según nuestro entender. Reitero, la extinción prevista por la norma del artículo 59, inciso 6, presupone un acuerdo real con la víctima, la conformidad fiscal, la homologación de una reparación integral, y en este caso faltan los tres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un no acuerdo. No tenemos un acuerdo, pero está presentado como si lo fuera. Como si fuera posible presentar un acuerdo cuando no lo hay. El instituto exige consenso real con la víctima y conformidad del fiscal. Y aquí no hay ni una cosa ni la otra. La elección que se realizó del foro de recurrir a la decisión de los señores jueces, tras fracasar las conversaciones como con la fiscalía, se presentan como un desvío del canal correcto, porque la llave es en la acusación. Así dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional, y se desnaturaliza la audiencia que logró el señor presidente mantener en los canales correctos, porque en las presentaciones escritas, que algunas llegaron y otras no, como ya se advirtió, se intentó también meter la cuestión del mérito, de la prueba, de las calificaciones, de la participación, de los grados y otros temas que no vienen a cuento para este tipo de audiencia. No hubo acuerdo, señor presidente. No hay víctima disponible siquiera. Y el Ministerio Público Fiscal se opone. En esta fiscalía no se vende impunidad, señor presidente. Hay un estándar de integralidad. Dijimos que se exige plenitud cumplida ex ante
Esto es restitución más compensación, más satisfacción, más garantías de no repetición y acuerdo con una víctima individual. Hay un bien que es supraindividual, señor presidente. Se trata de hechos de cohecho, activo y pasivos, previstos en el artículo 258, 256 del Código Penal, de dádivas, de asociación ilícita, en los términos del artículo 210 del Código Penal. El bien protegido es la probidad, es la transparencia, es el orden público. No hay víctima disponible, no hay precio que se pueda poner al daño institucional que sea causado. No existe una víctima con quien se pudiera transar. Este organismo no agota el interés que se encuentra comprometido. El daño, como vengo diciendo, no es patrimonializable. El daño en el cohecho no es un daño patrimonial. El daño erosiona la confianza pública y erosiona la legitimidad del Estado mismo. Distorsiona las decisiones administrativas, las adjudicaciones, las prioridades presupuestarias, los controles, afecta la competencia, impide la igualdad de acceso a la contratación pública, frustra los fines penales que son indeclinables para esta fiscal: la verdad, la sanción y la inhabilitación. Si se exigiera integralidad, ¿qué habría para reparar? Para integrar el daño, habría que, por ejemplo, rehacer procesos administrativos, rehacer contratos que fueron influenciados, restituir oportunidades perdidas a terceros, eliminar ventajas competitivas y legítimas y sus efectos en el mercado, restituir la confianza institucional y garantizar la no repetición a escala sistémica, asegurar la inhabilitación de quienes corrompieron la función pública, señor presidente. La restitución patrimonial es diferente de la reparación integral. La devolución de fondos o pagar el monto del embargo puede ser útil para el recupero, pero no agota la lesión, ni suplanta el juicio. El embargo es cautelar, no cuantifica el daño, pero no puede ser el precio de salida, señor presidente. No puede, pagar el embargo no satisface, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59.6 del Código Penal. Hasta ayer, a las 16:30 horas, el ofrecimiento dinerario era patético. Mire, hicimos una suma rápida. De los que ofrecieron efectivamente, pero habría que dividir esa suma por los 12 años que duró la investigación. La investigación abarca un periodo de 12 años. Se llega a una suma ridícula. ¿Quién sería la víctima, señor presidente? Solamente esto impide el control de idoneidad en punto al monto razonable de reparación. En esta causa, la UIF es querellante. Tampoco es una víctima individual patrimonialmente lesionada, ni puede representar a la sociedad en una transacción que extinga la acción penal. No es la víctima. Para acordar su legitimación es pública, es en interés estatal, no es un derecho subjetivo patrimonial propio a ser reparado. Aun cuando un organismo estatal se diga damnificado, como la FIP, Arca, como se llame ahora, el Banco Central, como ocurrió en los casos Curien, Joanier, su asentimiento no habilita la extinción, no puede vender el interés público,
ni sustituir la llave que, guste o no, tiene solamente el Ministerio Público Fiscal. La práctica y la jurisprudencia lo han marcado. El acuerdo del organismo no es suficiente. En este caso ha sido clarísima la posición del querellante. Este diseño de conciliación, reparación, pone determinados objetivos que difieren, desde mi perspectiva, insensatamente de la restitución del orden y del imperio de la ley. Esto se ve, estas soluciones parten de un paradigma distinto llamado adversarial, también considero mal llamado adversarial, y establece el acuerdo con la víctima más el control de oportunidad. Pero traído al sistema mixto en el que estamos, aunque nos encontremos en una etapa absolutamente acusatoria, y que es el que se encuentra vigente y se encontrará vigente, porque solamente el CPF regirá para aquellos delitos que se cometan a partir de la fecha de la implementación, según el decreto del Poder Ejecutivo. No hay una víctima individual, no hay una contraparte válida. El querellante no puede asumir ese rol. Su sí, que en este caso tampoco ocurrió, no cierra la acción penal. Puede ser oído, pero no negocia acuerdos extintivos. Todo lo patrimonial que el querellante impulse, recupero, decomiso, embargo, no sustituye los fines del proceso de sanción, verdad e inhabilitación. ¿Cuál es entonces, señor presidente, señores jueces, la regla que debe regir la decisión en esta contienda para llamarla con propiedad de esta incidencia? No hay acuerdo, no hay víctima individual, no hay reparación posible integral del daño institucional. Faltan los 3 presupuestos materiales que condicionan su aplicación. Pretender la extinción de estas condiciones en una causa de gran corrupción, con funcionarios, con bienes supraindividuales, significan banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y, señor presidente, abrir un mercado de impunidad. La reparación integral no es un derecho, tampoco es una garantía, es una forma alternativa de solución del conflicto, que implica necesariamente disponer de la acción penal, solo para ciertos supuestos, y que debe contar con la opinión favorable y vinculante del Ministerio Público Fiscal. Se erigiría de otro modo en una verdadera causa de impunidad. Así lo llama Daniel Pastor, que continúa diciendo que fue introducida al calor del nuevo Código Procesal Federal, no como una licencia general para mercantilizar el ius puniendi. Lo dice expresamente al describirla como nueva vía junto a pena y medidas de seguridad. Espere, me voy a apartar para hacer la cita, señor presidente. Diario Penal, columna de opinión, 11/09/2015, episodio 1, la introducción de la reparación del daño como causa de exclusión de la punibilidad del derecho penal argentino, por Daniel Raúl Pastor. También dice 2 puntos claves que marcan un límite. La conciliación y reparación no son sinónimos. La primera es un acuerdo bilateral con víctima. La segunda, si existiera, exige reparación integral de todas las consecuencias.
distinción que impide convalidar ofertas unilaterales como si fueran acuerdos, y llevar la extinción al plano de lo incondicionado, tornaría al derecho penal verdaderamente subsidiario del derecho resarcitorio. Una conclusión muy difícil de afrontar. Justo lo que debemos evitar en el marco de corrupción con bienes supraindividuales. En suma, leído con rigor, Pastor confirma nuestro punto de partida. Estas vías, pensadas para otro paradigma que no es este, y para conflictos patrimoniales individualizables, no habilitan homologar pagos unilaterales en delitos que lesionan la propiedad pública, ni sustituyen el juicio que la sociedad tiene derecho a observar. Hay principios normativos e impeditivos de orden público que devienen del bloque constitucional y del bloque de legalidad. En primer lugar, rige el artículo 71 del Código Penal, la legalidad procesal y deber de perseguir. Las excepciones, 59 inciso quinto y sexto del Código Penal, 22 y 30 del Código Procesal Penal Federal, son taxativas y son de interpretación estricta. El fiscal, en ejercicio de su autonomía funcional, dotado por la propia Constitución Nacional, artículo 120, puede excepcionalmente evaluar prescindir de la acción por razones de política criminal o de utilidad social, pero son decisiones extraordinarias, no son la regla. El artículo 36 de la Constitución Nacional, defensa del orden democrático. Los actos que lesionan el orden institucional y la ética pública exigen una respuesta penal reforzada, no transaccional. En delitos de corrupción que minan la probidad, la confianza en las instituciones, el cierre por acuerdo colisiona con el mandato constitucional de preservar el orden republicano. Se hizo referencia a una especie de paralelo, de comparación, o se quiso traer acá a esta conversación, justamente el criterio de mayores responsables utilizado inicialmente en el juicio a las juntas militares en 1985, olvidando que la Corte en el año 2005 se decantó por otro criterio con los fallos Simón del Cerro, por ejemplo, pero me agrada que hayan traído a comparar juicios de lesa humanidad acá. Porque también hay una agresión al sistema democrático entero en los hechos que se están juzgando o que pretendemos llevar a juicio en esta causa. Hay una agresión al bloque de constitucionalidad, hay una agresión a la convivencia pacífica de los argentinos. Me alegra que hayan traído este caso, porque también es la corrupción destroza el orden democrático, destruye el orden democrático. Cuando todo se monetiza, el orden democrático queda verdaderamente afectado. Se trajeron también resoluciones de OCDE. No olvidemos quiénes componen OCDE. OCDE es un organismo de comercio, básicamente. Vuelvo entonces con la titularidad estatal de la acción. En función de lo normado por el artículo 120 de la Constitución, artículo 5 del Código Procesal Penal, artículo 3 de la Ley 27.148, 33 de la Ley 24.946, el Ministerio Público Fiscal es el único titular de la acción penal pública. No son las defensas y tampoco el tribunal quienes definen disponer de la acción penal.
imponer una reparación sin intervención fiscal o en contra de la voluntad de la Fiscalía significa un exceso jurisdiccional, como ya ha dicho la Corte en el fallo Quiroga. Fallo 327-5863. Hay razones de política criminal que concurren a sostener la oposición que venimos formulando. La disponibilidad de la acción penal es absolutamente excepcional. Está dentro del ámbito propio del Ministerio Público Fiscal como órgano constitucional encargado de diseñar y ejecutar la política criminal. Nuevamente, artículo 120 de la Constitución, 33 de la Ley 2496, 12 de la Ley 27148. En delitos de corrupción, por la gravedad institucional que acarrea, la línea de política criminal vigente ordena oponerse a salidas alternativas que extingan la acción, por reparación, por conciliación o por probation. El juez tiene el deber de ejercer el control de logicidad y también de legalidad, pero no puede sustituir la decisión ni forzar acuerdos. Hay varias instrucciones generales de la Procuración General que todo el mundo conoce. Lamentablemente no hay aún una decisión política del Ministerio Público Fiscal en este tema de la reparación integral en casos de corrupción. Pero hay algunas reglas que provienen del bloque convencional y legal. Por ejemplo, la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, introducida en derecho interno por la Ley 26.097, pone la recuperación de activos como uno de sus pilares, pero no como el fin excluyente ni como el fin superior. Su artículo 1, punto A, explicita que el objetivo es prevenir y combatir la corrupción de manera más eficaz y eficiente. Y los artículos 5, 15 y 30 obligan a criminalizar, investigar, juzgar y sancionar. Recuperar estatal se completa en la sentencia, como bien explicó el doctor Galper. La pena, la inhabilitación, el decomiso, el recupero, previstos por el artículo 23 del Código Penal y también eventualmente multas. La vía compatible con la convención es llevar a juicio y luego asegurar el recupero por las vías propias, decomiso, multa, ejecución, embargos, sin abrir un mercado de impunidad. En esta línea, el doctor Hornos, en el fallo Ruiz, ha dicho, estando en cuestión el legal cumplimiento de las funciones de la administración pública, no se puede renunciar a conocer la verdad de lo sucedido, derecho de toda la ciudadanía, pues se trata en estos casos de verdaderos delitos de quebrantamiento de la Ley de Ética Pública, Ley 25.188, donde el Estado argentino se encuentra obligado a perseguir, juzgar y castigar. Ello conduce a concluir que un estudio sistemático y razonable de la normativa vigente autoriza a descartar la procedencia de conciliación o reparación como modo de extinción de la acción penal respecto de los delitos cometidos en perjuicio de la administración pública, y más aún cuando son cometidos por los funcionarios públicos. Cámara Federal de Casación Penal, Sala Cuarta, Ruiz, resuelta el 3 de noviembre de 2023, registrada con el número 1570/23.4, voto del doctor Hornos. En igual sentido, lo entendió la Corte en el caso Micheli, que se remite al dictamen de la Procuración General, esto está fallos 339, 1628, y dice siempre que se trate de causas que involucren el manejo de fondos y bienes públicos, la decisión que corresponde adoptar debe estar determinada por un mayor rigor
al apreciar los hechos, debiendo tenerse presentes los compromisos asumidos por el Estado Nacional al suscribir tratados con otros países, como son la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobadas por leyes 24.759 y 26.097, cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad internacional y que por ello además imponen su consideración por los magistrados de todas las instancias. Doctrina de fallos 319-3148, 322-875, entre muchos otros. La conformidad fiscal, señor presidente, es condición de procedencia en salidas extintivas. El control judicial es externo. Verifica que la oposición fiscal no sea irrazonable o arbitraria. Sustituir la política criminal del Ministerio Público Fiscal por la jurisdiccional equivaldría a administrar facultades del Ministerio Público desde el estrado, agraviando la división de poderes. La Cámara Federal de Casación Penal reafirma que sin conformidad fiscal no procede extinguir la acción por vías restaurativas en supuestos que comprometen corrupción y administración pública. Concurre también un impedimento normativo por la intervención de funcionarios públicos. La disponibilidad de la acción cuando concurren funcionarios públicos está vedada. Alcanza también a los copartícipes particulares. No puede extinguirse selectivamente la acción por reparación integral para los empresarios mientras se mantiene para los funcionarios. Ese es otro argumento que fracasó en las conversaciones que se han mantenido en mi fiscalía. La fiscalía no tiene ningún interés especial en que paguen los funcionarios, porque no cometieron solo los funcionarios los hechos que se atribuyen en esta causa. No podían hacerlo sin la contribución de los empresarios. No estoy para perseguir funcionarios. Mi rol no se acaba allí. Hay una fuente normativa, que es el artículo 30 del Código Procesal Penal Federal, que prohíbe prescindir de la acción si el imputado es funcionario por delito en ejercicio o con motivo del cargo. Aún donde el artículo 30, en el segundo párrafo, no rija formalmente, lo que tampoco es una casualidad, el artículo 67, en materia de prescripción, pauta una mayor severidad en los delitos funcionales. Los principios constitucionales previstos por el artículo 1, 16, 18, 36 y 120 de la Constitución Nacional. Y la titularidad fiscal de la acción, con las instrucciones 97 del 09, 92 del 23, mandan oponerse a salidas alternativas en caso de corrupción. Voy a tirar todo esto para otro momento. Se habló del paso del tiempo. Bueno, el tiempo nos pasa a todos. Mire, señor presidente, está ocurriendo una situación en el chat. Le pido, por favor, León, que verifico. sí. Hay tres manos levantadas. Bien. A ver. Brevemente, no quiero interrumpir la palabra del señor fiscal. Escucho el doctor. No veo la cámara encendida, doctor Migliore. Levantó la mano en primer término.
Doctor Migliore. No lo escucho. Ahí está, la cámara prendida y ahora lo escucho. Gracias. Sí, lo consultaba, tiene la mano levantada, por eso. No, era una, habrá Bueno, sido entonces perdón. le pido que por favor la baje, así no confundimos al resto de las partes. Doctor Rivarola, usted también tiene la mano levantada. Tiene el micrófono Sí, apagado. señor presidente, muchas gracias. La situación del chat, como dice la doctora, la creo haberlo generado yo, porque me parece que corresponde que la presidencia del tribunal ordene este debate con las mismas pautas para todas las partes. Obviamente entiendo que la fiscalía le tiene que responder a 40 o 30 defensas, pero hasta ahora ha utilizado más de 40 minutos para hablar de generalidades que nosotros no tuvimos la posibilidad de exponer. Cada una de las defensas que quiso exponer sobre generalidades tuvo 10 minutos para las generalidades y particularidades. La señora fiscal viene utilizando 40 minutos solamente para generalidades. Me parece que ese es el reclamo que particularmente hice en el chat, al que supongo que se refiere la doctora León. Nada más, gracias. Gracias, doctor Rivarola. Doctor Laporta. Doctor Laporta, no se me escucha. Veo la mano levantada, no veo la cámara prendida. No, estaba levantada por error, perdón. Bueno, perfecto, bien. Doctor Rivarola, tengo presente, digamos, su expresión en punto A, a la extensión del alegato, de el uso de la palabra por parte de la señora fiscal. Como usted bien dijo, son 45, 46 las defensas que hicieron uso de la palabra, tal vez alguna más de último momento. Así que me parece que de momento está siendo razonable el uso de la palabra, sin perjuicio de que si yo advierto que se extiende más allá de lo que estimo razonable, voy a hacer la advertencia del caso. De todos modos, ya tuve el presente, como dije, la posibilidad de que las partes defensoras, las defensas, puedan hacer uso eventualmente, en caso de que así lo consideren pertinente, de la palabra en última instancia en el marco de esta incidencia. Doctora León, si ahora continúe, por favor. Justamente me iba a referir a estas cuestiones. Mire, miro bien, este tipo de actividad de la defensa que ahora concurre a preocuparse por el paso de tiempo que dejaron pasar ellos. Entonces hay hechos que son contrastables, señor presidente. Desde la erradicación de la causa en este tribunal, hubo gestiones paralelas e improcedentes, causas espejo, que tuvieron por objeto sustraer del conocimiento de este tribunal y de esta fiscalía las acciones. En la etapa prevista por el artículo 354, en la etapa de ofrecimiento de prueba, fueron varias las defensas que pidieron sucesivas prórrogas. La Fiscalía jamás pidió ninguna. La Fiscalía fue quien interpuso pronto despacho y quejas por retardo en tramos conexos y contestó todas las excepciones en término. Artículo 358 del Código Procesal. Hoy las mismas defensas invocan celeridad, años de trámite, la edad de sus asistidos, pero recién en las puertas del debate, como argumento para sustituir el juicio por una reparación. Quisiera dejar constancia que las demoras no son atribuibles al Ministerio Público Fiscal. Invocar ahora la celeridad, después de años de prórroga, de maniobras paralelas, que hemos desbaratado
es pedirle al tribunal que premie la demora con la extinción del proceso. El juicio está fijado, señor presidente, lo fijó usted. Corresponde juzgar, no comprar tiempo y ni mucho menos comprar impunidad. Ahora nos enfrentamos a las demoras que supone el debate y la instancia recursiva. Demoras, por ahora, hipotéticas. El paso del tiempo, medido en años, que demandaría el debate, es una discusión que debemos dar en la audiencia preparatoria que fue fijada por el tribunal, justamente. Estoy segura de que el tribunal tomará todas las medidas necesarias para que el debate tenga la concentración y la duración de audiencias que merece. Pero también somos las partes las que tenemos que contribuir a que ello ocurra. También somos las partes quienes tenemos que proponer medios que se encuentren orientados a ese objetivo. Justamente en la demostración, como muchos han alegado, de la ajenidad de sus defendidos con el hecho. La justicia, señor presidente, no es una licitación. El costo del juicio no es un criterio de extinción penal. Rigen la legalidad, artículo 71 del Código Penal, y la defensa del orden democrático, artículo 36 de la Constitución Nacional. La respuesta a la corrupción es juzgar, no es optimizar. Es falso el ahorro que se invoca. Se intenta evitar el debate para ahorrar, porque el debate encarece el sistema. Calcularon en miles de dólares por mes. Esta visión, señor presidente, este argumento, por llamarlo de algún modo, legitima la tarifa de salida, erosiona la prevención general, incentiva la reincidencia, distorsiona la competencia. Convertir la pena en precio es un riesgo moral. La imagen institucional y la igualdad. Permitir pagar para no ser juzgado quiebra la igualdad. En un sistema como el que se propone, se beneficia a aquellos que tienen los medios económicos para pagar. Bastaría solamente la presentación de un imputado que dijo, mire, yo quisiera, pero la verdad es que no tengo dinero para ofrecer nada, o las manifestaciones realizadas a través de su abogado defensor, del propio imputado Centeno. Viola todo principio de equidad y de igualdad, que aquellos que tienen medios para salir, para no enfrentar el proceso, puedan hacerlo y que queden fuera, o queden dentro en este caso, aquellos justamente más débiles que no pueden pagarlo. Es un beneficio para ricos. No puede basarse en eso una solución justa. Si procediera como pretenden, por ejemplo, en las empresas, una evaluación costo-beneficio sería un aseguramiento de impunidad, señor presidente, para continuar realizando en loop permanente las mismas conductas. Debe descartarse cualquier alegación referida a la eficiencia. Eficiente es ir a un juicio justo y asegurar el recupero por las vías propias. Se trajo a colación también la cuestión de los beneficios que deben tener las personas que han declarado en calidad de arrepentidos. Se invocó el artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Mire, desde mi perspectiva, son cosas totalmente diferentes. La Convención pide cooperación, permite mitigación o excepcionalmente inmunidad.
Argentina lo recepta en el artículo 41 del Código Penal, al permitir la reducción de la pena, no la extinción, al dictar sentencia. La reparación, en cambio, es una extinción y es una extinción anticipada. Por eso no está previsto en la Convención ni en ningún lado que se obligue a la Argentina a extinguir la acción penal por pagar. Una cosa es premiar la cooperación y otra es una vía para comprar impunidad. El régimen del arrepentido no puede ser invocado para obtener esta salida. Hubo también un uso sesgado de precedentes en las presentaciones y en las alocuciones, como en Di Cesare o en Joagner. En Di Cesare se cita para habilitar la reparación en delitos contra la administración pública, pero ahí sí hubo un acuerdo. Los imputados con el PAMI. Hubo un acuerdo que el Ministerio Público Fiscal no aceptó. Por eso, casación, la Sala Cuarta, en este caso, revocó la homologación que hizo el tribunal a raíz del recurso de la Fiscalía. Y se citó también el presidente Joagner del TOF 6, donde se invoca la conformidad del fiscal de la instancia, pero se omite la situación de que el fiscal de casación se opuso por razones que calcan en este caso: gravedad, bienes supraindividuales y falta de un acuerdo real. La Sala Cuarta también revocó y rechazó el acuerdo. Se hizo mención a los medios de comunicación. Mire, señor presidente, yo lo que estoy viendo es la intervención de algunos periodistas predicando que qué bueno, que a veces es mejor un mal arreglo que un buen juicio y que este sería el caso. Eso es lo que he escuchado, no lo que se dijo acá. No entiendo, no tiene sentido, no tiene sustento legal un ofrecimiento de donación. No somos la asistencia social, ni corresponde, ni se encuentra realmente afincado, amparado por ninguna norma que se pueda concretar una donación, ni siquiera tampoco es el motivo de esta audiencia. Todos pueden donar. Los que tienen dinero y quieren hacerlo pueden hacer todas las donaciones que quieran, sin pretender que por eso tener un resultado en un juicio penal. Señor presidente, se ha hablado también de alguna ONG que ha propiciado que se realicen este acuerdo. Miren, las ONG, las asociaciones, los foros internacionales, siglas de todo tipo que surgen por el mundo, cursos, eventos, merchandising, de todo relacionado con la corrupción. No veo que haya tenido un camino de éxito en punto a lograr que se eviten los comportamientos que ligan a las personas, tanto funcionarios como no funcionarios, con hechos de corrupción. No veo que tengan una injerencia verdaderamente disuasiva, pero en este caso han tomado posición por una salida comprada que realmente es sorprendente al llamarse entidades de esta naturaleza, con todo el respeto que me merecen. El derecho penal llega tarde, llegan cuando todas esas siglas, sellos, en muchos casos vacíos de contenido, no han podido cumplir con su misión. Nosotros llegamos cuando el bien jurídico ya está lesionado, ya está perdido. Se le pide ahora entonces a los fiscales que actúen como debieran haber actuado antes otros estamentos. Cuando nosotros llegamos es porque ya la situación está terminada. Voy a cerrar, no sin manifestar que estas faltas de respeto, como se han visto recién, interrupciones, son inconsistentes con venir a buscar un acuerdo.
¿Vienen a buscar un acuerdo pateando puertas, faltando el respeto, interrumpiendo, reclamando instancias que no corresponden? Por favor, señor presidente, en 6 años, desde la erradicación del primer tramo de esta causa, la 9608 del 18, he contestado más de 50 excepciones, todas rechazadas. Efectué más de 580 presentaciones, vistas, escritos. Se requirió en reiteradas oportunidades, prontos despachos, queja por retardo de justicia en tramos conexos. Se instó que se realice la instrucción suplementaria. El debate está fijado para el 6 de noviembre. Se proveyó la prueba documental después de 3 años y eso fue reclamado por esta fiscal. No fue reclamado por las defensas. No vi ningún pedido de ninguna defensa diciendo mi defendido es muy mayor y quiero saber qué prueba voy a tener en el juicio. Todos los argumentos que aquí se usaron relacionados con el tiempo no se vieron reflejados ni en media presentación en ninguna de las causas. Sí lo hizo esta fiscal. Como conclusión y como cierre, la confianza en la justicia no se construye con soluciones fáciles. Se construye cuando las reglas funcionan, son puestas a prueba en los casos realmente difíciles. Esta causa es el paradigma de la gran corrupción. Es precisamente el test donde el sistema debe afirmar legalidad, igualdad y publicidad del juicio. Si aquí se tranza o se mercantiliza, el mensaje social es letal. La pena o la absolución cumplen una función social. Afirma qué conductas son intolerables, disuade futuros desvíos, garantiza igualdad ante la ley. Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia al que puede pagar. Rompe la simetría con el ciudadano común, con el ciudadano que va a trabajar, con el ciudadano decente. Y erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Destruye el honor de los países. La corrupción no lesiona un patrimonio aislado, señor presidente. Lo corroe todo. La única respuesta compatible con el bien jurídico es el juicio público, con sus efectos de verdad, sus efectos de sanción y de inhabilitación en caso de que así proceda. La afectación es institucional. A lo largo de estos años, la Fiscalía ha acreditado consistencia técnica, fortaleza procesal. La causa soportó un intenso control jurisdiccional y una catarata de planteos, algunos plausibles, otros dilatorios y algunos manifiestamente oblicuos, rechazados en todas las instancias. A esta altura, señor presidente, negociar una salida vaciaría de sentido la confianza construida paso a paso y traicionaría el mandato constitucional que nos impone llevar estos hechos a juicio. No se negocia lo que el sistema ya afirmó que debe ser juzgado. La confianza se honra, señor presidente, rechazando reparaciones que privatizan el interés público y llevando la causa a debate oral como corresponde. Allí, solo allí se definirá la verdad. Se definirá la verdad y la responsabilidad o no de las personas involucradas. Se ejecutará el recupero por las vías legales. Este es el mensaje que repara lo que el dinero no puede reparar, señor presidente, el funcionamiento de las instituciones, la dignidad del Poder Judicial de la Nación. Por lo tanto, señor presidente, solicito que los señores jueces rechacen por inadmisibles todas las solicitudes de reparación y de conciliación, por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, por oposición fiscal fundada, y que mantenga la fecha del debate y ordene el pronto proveído
de todo lo que quede pendiente para poder comenzarlo. Gracias, señor presidente.